y porque para siempre es su misericordia. Estamos en victoria. Amén. Y sin el Señor nada podemos hacer. Y vamos a continuar. Hemos estado hablando acerca de la fe. La semana pasada estuvimos hablando acerca del capítulo 11 de Hebreos. Y todavía no he terminado ese capítulo. Y terminamos con la fe de Abraham y todavía vamos a tocar un poquito de Abraham, pero en el capítulo 11, en el versículo 11, nos habla acerca de una mujer que todos conocemos, Sara, una mujer que fue estéril, una mujer que no podía dar a luz, pero Dios, que es bueno, ¿verdad que sí? Que Dios es bueno. Y que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y que yo le he enseñado que cuando Dios nos promete algo, Dios lo cumple. Porque Él tiene la habilidad y porque Él tiene el poder para cumplir lo que Él promete. Amén. No como el ser humano que promete y no lo cumple. Pero la Biblia dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo ¿verdad? De hombre para que no mienta. Sino que lo que Dios dice, Dios lo cumple. Lo cumple en su tiempo. Porque Dios tiene un tiempo específico y perfecto. Pero yo le he enseñado de que en Dios todo está cumplido. De que la fe es ahora y no para mañana. De que Dios habita fuera del tiempo, de la materia y del espacio. Y que si Dios dice y Dios te promete algo, Dios lo va a cumplir. En Hebreos capítulo 11, versículo 11 dice la palabra, y comienza de la misma forma que comenzaron los otros versículos, donde dice por la fe. La fe también se le conoce como la confianza, la seguridad, la certeza en el Dios que nos ha llamado, el cual es fiel. Y dice que por la fe también la misma Sara, o sea, no otra, sino la misma Sara, la que habla la Biblia, la única, dice siendo estéril, o sea, no podía concebir, no podía dar a luz, recibió fuerza, porque para la edad que tenía Sara, 90 años, ya había parado la costumbre de las mujeres. Solamente Dios podía hacer un milagro. Solamente Dios que todavía hace milagros. Porque Dios no ha terminado, porque Dios no ha parado, porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8, que el Señor es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Él no cambia. El Señor sigue haciendo milagros. Aunque hay muchos que dicen que los milagros eran para los tiempos de los apóstoles. Yo no sé en qué Dios creen. Pero la Biblia me enseña de que Dios sigue haciendo milagros. Hoy, mañana y siempre. Por eso Jesús le dijo a aquel hombre, díganle a aquella zorra que yo hago milagros hoy, mañana y al tercer día me levanto. O sea, Jesús todavía tiene el poder para hacer milagros. Y el Dios que le servía a aquella generación, nuestros padres, es el mismo Dios que le servimos nosotros. Para Él no hay nada imposible. La fe es la capacidad de poder creerle a Dios. Y eso no viene del hombre. La fe no se puede manipular. El hombre no puede crear la fe. La fe viene de Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. La Biblia dice que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza. Entienda esto, que si usted no tiene fuerza, si usted tiene fe, usted puede recibir fuerza. Oiga esto, porque Dios, la Biblia dice claramente que aún los jóvenes se cansan, pero los que esperan en Jehová reciben nuevas fuerzas. Esperar no es fácil. El que me diga que esperar es fácil es un mentiroso. Esperar no es fácil. Tener paciencia no es fácil. Pero si usted espera en el Señor, Dios le va a cumplir.
Por eso dice claramente la Biblia, por la fe. También la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y ustedes, las mujeres que han parido, ustedes saben que cómo es este asunto. Hay que tener fuerzas. Gracias a Dios que Dios no nos dio esa tarea a nosotros, a la mujer. Bendito sean las mujeres. Y dio a luz aún fuera del tiempo. Oiga esto. Aún fuera del tiempo establecido por Dios para que la mujer concibiera, ella concibió. O sea, ella había pasado la línea. Ella había ido más allá. Aunque la edad en aquellos tiempos era un poquito más larga, porque Dios le dio que la vida del hombre sería como de 120 años. Porque Dios la cortó por causa del pecado y por la maldad que había en aquellos tiempos. Pero ya ellos estaban cerquita. Sara 90 y Abraham 99, casi para 100. Mas dice la palabra, y dio a luz, aún fuera del tiempo. O sea que la fe hace que aún fuera del tiempo tú puedas concebir y tú puedas dar fruto. Porque acaso no dice la palabra que aún en nuestra vejez daremos fruto. Eso dice la palabra. O sea que esto no se trata de ser joven, esto no se trata de ser anciano o viejo. No. Esto se trata de tener fe en Dios. Cuando usted y yo tenemos fe en Dios, Dios hace lo imposible posible. Porque le dijo a Marta, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Es cuestión de creer. Toda la Biblia dice que si tú crees, vas a ver cosas grandes. Por eso dice la palabra que la palabra profética más segura es esta. Que si creemos que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, somos salvos. O sea, hay que creer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa. O sea, lo creemos, lo confesamos. No es positivismo, es confesar lo que Dios dijo. Por eso Jesús dijo, está escrito. Escrito está. Y si Dios te ha dicho algo, es porque algo está escrito en el cielo. Tal vez no está escrito en la Biblia están las promesas, pero también hay palabras que Dios te da directamente a tu espíritu, a ti como persona, como un ser espiritual. Y cuando tú concibes la palabra, cuando tú recibes la palabra, concibe, engendra y das a luz. Y a veces fuera del tiempo, porque para Dios no hay nada imposible. Por eso Sara, siendo estéril, recibió fuerza. Solamente el Señor nos puede dar la fuerza para hacer lo que tenemos que hacer. Porque Dios le prometió una criatura. Dice, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel. Oiga esto bien claro. Que creyó que Dios era fiel. Y yo sigo diciendo, y es fiel todavía, quien lo había prometido. O sea, Dios es fiel porque Él lo prometió. Ustedes saben todo lo que Dios tuvo que hacer con Abraham. Primero le dio una palabra, luego hizo un convenio a través de la sangre y luego hizo un juramento. Lo último que Abraham hizo fue entregarle a su hijo, al quien él amaba. O sea, ese era el momento clave. Donde Dios dice, yo levanto mi mano, según los salmos. Dice, Dios levantó su mano y juramentó. Porque no encontró a nadie más grande que él. Porque es que no hay otro más grande. Y todo juramento cierra todo. Es lo más grande que se puede hacer. Por eso cuando usted va a la corte, ¿qué lo hacen hacer? Lo hacen juramentar. ¿Sobre qué? Mucho sobre la Biblia. In God we trust.
Pero ya eso para muchos ya pasó de moda. Mucha gente ya no cree en Dios. No le creen a Dios. Vuelvo y repito, estamos estudiando. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea, ella creyó que era fiel quien lo había prometido. Olvídese ahora de lo que ellos hicieron, que estaba fuera de base, estaba fuera de ayudar a Dios. La ley en aquellos tiempos le permitía hacer eso, pero no era el plan de Dios. Y vamos a ver ahorita un versículo que dice la palabra que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Porque usted tiene que entenderlo y usted tiene que ser realista. Que el cuerpo muchas veces, como dice la palabra, se va desgastando, se va deshaciendo, se va muriendo. Pero el que da vida todavía está vivo. Dice, por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto, oye, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. O sea, Dios hizo lo imposible posible. ¿Por qué? Porque hubieron hombres que le creyeron. Sara le creyó. Abraham le creyó. La Biblia dice que Abraham no dudó con incredulidad. Abraham simplemente se vio que no podía, ya Sara había pasado el momento, era estéril y él ya tenía 99 años. Se miró y dijo, no, estoy ya acabado, no tengo fuerzas, todo está muerto. Pero el que da vida, todavía sigue dando vida. Dice, por lo cual también de uno y de ese casi muerto. ¿Quién era ese uno? Abraham. Estaba muerto, pero no había perdido la esperanza. Dice, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena. O sea, por la fe, mira lo que sucedió. Dios le dio promesa, hizo un pacto, hizo un juramento, pero Abraham tuvo que haber creído. Dice, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Todos sabemos la historia. Ahora brinquemos al versículo 17. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, porque todos somos probados y todos tenemos que ser probados, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, que fue Abraham, ofrecía su unigénito. Recuérdese que él tuvo a Ismael. Ismael para Dios no era el unigénito. Para el ser humano, para acá, pues aparentemente era el primero. Para Dios, Isaac era el unigénito. Dice la palabra, el versículo 18. Habiendo dicho Dios, en Isaac te será llamada descendencia. Y Dios le dice a Abraham, vete y sacrifícame a tu hijo. O sea, a quien se le hicieron las promesas, porque vuelvo y repito, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. O sea, entienda esto. Abraham, todos sabemos que Abraham no lo mató. Literalmente. ¿Por qué? Porque el ángel lo detuvo. Abraham iba a matar al niño, porque Dios le dijo que lo matara, que lo sacrificara. No le dijo que lo matara. Dios le dijo, sacrifícamelo, que no es otra cosa que mátalo. Entrégamelo, dámelo en sacrificio. ¿Por qué Dios se lo pidió? Le voy a decir una cosa.
el hijo no era de Abraham, era de Dios. Por eso Dios puso su nombre a Israel. Por eso Dios puso su nombre en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios eligió, Dios lo formó en las extrañas de aquella mujer. Porque Abraham estaba muerto. Abraham no podía, no tenía vida. Ni Sara menos. Y el que dio vida es Dios. Por eso Dios en Isaías dice, yo soy tu formador. Ustedes son mis primogénitos, que los llamé de Egipto. Por supuesto, tiene que ver con Jesús. Pero Israel fue su unigénito, fue su primero. Mire, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, la promesa era de que en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, oiga esto, él fue a sacrificarlo, pero él iba con una mente preparada. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido descendencia. Por eso se levantó bien temprano en la mañana. Fue a sacrificarlo. Fue a llevarlo. Le tomó 3 días. En 3 días usted puede pensar muchas cosas. Y decir, no, lo siento, yo no voy para allá. En 3 días usted puede pensar muchas cosas. Pero él se fue tranquilamente, confiando, pensando, analizando. Porque no me venga usted a mí a decir que le fue fácil a Abraham entregar a su hijo. Por eso Dios le dijo, entrégame a aquel a quien tú amas. ¿Por qué? Porque lo tuvieron en una tarde edad. En una edad ya tarde. Pasada de tiempo. Ya Sara estaba ya, que no tenía fuerza. La vieja estaba ya acabada, por así decirlo. Pero que usted me entienda. Pero Dios le dio fuerza. Y dice la palabra que pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. O sea, él fue con la mentalidad de que lo voy a entregar, pero yo sé que Dios me lo va a resucitar. Por eso dice la palabra, vuelvo y repito, estamos estudiando. Dice, y el que había recibido las promesas, ¿por qué se lo entregó? ¿Por qué le fue, por así decirlo, fácil de entregárselo? Porque habían promesas. Porque había un pacto. Porque aparte de la promesa, Dios hizo un pacto. Usted sabe, creo que fue en el capítulo 14 cuando Dios le dijo a Abraham, mira, mata a tus animalitos. Le puso un sueño. Y dice la palabra que Dios partió los animales en 2 porque esa era la forma de sacrificar en aquellos días. Y luego se pasaba por encima del sacrificio, diciendo el uno al otro que el que no cumpla de la misma forma que fueron partidos estos animales en 2, sea también la persona que no cumpla. Pero como esto no era cuestión del hombre, esto era cuestión de Dios, Dios le dio un sueñito a Abraham y Dios dijo, yo voy a pasar. Abraham, tú no tienes que ver nada con esto. Esta es cuestión mía. Yo voy a pasar. En otras palabras, si yo no te cumplo, que me hagan a mí como tú le hiciste a estos animales. ¡Wow! Eso es grande. En otras palabras, si Dios no cumplía, había que matar a Dios. ¿Y quién mata a Dios? Él es la vida. Por eso Él es fiel. Él es fiel. Pero es para que usted vea que cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Pero tiene que hacer un pacto acá en lo natural para que el hombre pueda entender. Porque aún Dios prometiéndonos cosas, no le creemos de que Él puede cumplir lo que nos prometió. Pero dice Abraham, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, sabiendo que en Isaac
será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, literalmente Abraham no lo recibió para atrás, porque no lo mató. Pero déjame decirle algo, en su corazón Abraham mató a Isaac. Por eso dice la palabra, y en un sentido figurado, también lo volvió a recibir. Y recuérdese que Abraham es tipo de Cristo. El único problema es que Cristo tuvo que morir. Pero él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Pero póngase, entienda lo que estaba sucediendo. Por la fe sucedió todo esto. En un sentido figurado lo volvió a recibir. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Porque si el ángel no le dice, Abraham, Abraham, y le llama la atención, captó la atención, Abraham lo mata. Y el ángel le dijo, ahora sé que temes a Jehová. ¿Usted no cree que el ángel sabía que él temía a Jehová? Sí, él lo sabía. El que no sabía era Abraham. ¿Por qué? Porque una cosa que usted diga yo amo a Dios y otra cosa que Dios te diga haz esto y tú dices ¿Por qué? Porque el amor se prueba. De hecho, cualquiera dice, yo te amo. Yo te amo. Pero cuando la realidad está en la entrega, y Abraham tenía que entregarla a su hijo. O sea, la naturaleza humana no solo puede dudar, o sea, la humanidad del ser humano, o sea, el hombre, el ser humano, la mayoría de las veces duda. O sea, porque esa es la naturaleza caída, no cree. Por eso el hombre espiritual le cree a Dios. Por eso es al hombre espiritual que Dios le da esa fe. Porque el hombre natural todo lo razona. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Bueno, como Dios nos da promesa, pues mira, vamos a no fue Abraham, perdón, fue Sara, la del asunto. Mire, vamos a Romanos capítulo 4. Tengo que hablar de Abraham porque Abraham es el padre de la fe. Romanos capítulo 4. Versículo 16. Dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, o sea, la descendencia de Abraham por la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Ve? Abraham es nuestro padre. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Y todos los que creen en Jesús son hijos de Abraham por la fe en Jesús. ¿Te ve? La gente con tanto empeño buscando si son descendientes de los judíos, ¿no? Y buscan el apellido, y buscan aquí, buscan allá. Yo tengo que ir a la Biblia y yo sé que soy descendiente de Abraham. Y Abraham es judío. Y de Abraham salimos también por la fe en Jesús. Todo el mundo quiere ser judío hoy en día. No tengo nada, yo los bendigo, amo a ese pueblo, lo llevo en mi corazón. Yo he sabido de gente que se ponen en una forma, en una posición hacia Jerusalén, porque Jerusalén está para este lado, para... No, hermano.
El Dios que está en Israel es el Dios que está aquí también. Gloria a Dios. Dios me da el privilegio de ir un día a Israel. Pero si no voy, amén, algún día estaré allá. Pero lo que les quiero decir es que somos descendientes de Abraham por la fe. Porque Abraham le creyó a Dios. Es más, Pablo dijo que los judíos no son solamente los que son por fuera, sino los que son del corazón. La gente quiere ser judío para recibir bendición, pero ¿por qué no quieren ser judíos cuando hubieron las persecuciones con los judíos? Ahí nadie quería ser judío, porque ser judío en aquellos tiempos era una maldición. Era como la mujer cuando era estéril, era una maldición. Ahora todo el mundo quiere ser. Pues mire, yo tengo buenas noticias. Según la Biblia, yo soy descendiente de Abraham. ¿Qué significa esto? Que las promesas que se le hicieron a Abraham se van a cumplir en mí. Quiere decir que si los judíos son bendecidos, yo también soy bendecido. Ay. Entienda esto, claro, la Biblia es muy clara. Esto hay que entenderlo con una mente espiritual. Porque yo nací en Puerto Rico, yo no nací en Israel. Pero conforme a la palabra del Señor, soy descendiente de Abraham. Abraham era amigo de Dios. Versículo 17. Vamos a dejarlo. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos. ¿Cómo estaba Abraham? Muerto. ¿Cómo estaba Sara? Muerta. Dios da vida a los muertos, físico y espiritual, y llama las cosas que no son como si fuesen. O sea que, yo vuelvo y le repito, dentro del mundo natural Sara era estéril. En el mundo espiritual, Sara, su bendición ya estaba concebida. ¿Por qué? Porque ya Dios lo había dicho. Estaba escrito en el libro de Dios. Por eso fue que Dios le prometió. Dios no es loco. Fue una promesa que Dios le hizo a ellos. Ahora, hoy en día hay mujeres estériles, hay hombres estériles. No pueden concebir, nunca han dado hijos y así se morirán. Pero cuando Dios hace promesa, Dios la cumple. Sabemos que muchas cosas han sucedido por causa del pecado. Pero Dios le dio palabra. La esposa de Isaac era estéril. La otra era estéril. Entonces, para el ser humano eran estériles, la Biblia lo dice. Pero para Dios había promesa. Pero dice, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. O sea, cuando Dios te da una palabra, tú tienes que concebirla, tienes que recibirla. Eso va a estar ahí gestando por un tiempo hasta que llegue el cumplimiento. Se tardaron 25 años. Pero Dios le cumplió. Miren lo que dice. Esto está bien interesante. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, había una lucha. Tengo esperanza, pero cuando me miro, estoy luchando contra esperanza. O sea, no hay alguna posibilidad humanamente hablando, pero estoy creyendo en esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque Abraham sabía que no podía, y menos con Sara. No podían concebir, no podían dar hijos. Dice, pero él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. O sea, él dijo, bueno, tengo esperanza, pero es contra a lo que siento, a lo que estoy viendo, pero estoy creyendo porque él lo dijo.
Dice, a lo que él había dicho, así será tu descendencia. Oiga esto, porque se pone mejor. Y no se debilitó en la fe. ¿A cuánto Dios no le ha hecho promesa? Y a veces decimos, Señor, ¿cuándo? Y pasa un año, y pasa otro, y pasa otro, y pasa otro. Señor, ¿cuándo? Y déjeme decirle, nos debilitamos en la fe. Pero dice la palabra del Señor, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. ¿Entienda esto? ¿Cómo? No estaba muerto en su totalidad. Estaba como muerto. O sea, había esperanza contra esperanza. Que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de matriz. O sea, la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, era contraproducente. Él tenía esperanza. Era contra esperanza porque él estaba como muerto porque tenía como 100 años. Pero había otro problema, era que también ella tampoco podía concebir. O sea, habían dos obstáculos. Él estaba ya casi como muerto. Sara no podía dar a luz. Porque si por lo menos Abraham tiene vida y Sara está bien, pues puede concebir. Aunque hoy en día, pues los científicos dicen eso, después de cierta edad es mejor no tener hijos porque pueden salir anormales y hay ciertos problemas. Pero cuando Dios te da una palabra, una promesa, se cumple. Porque las cosas humanamente, aunque la ciencia diga una cosa, Dios todavía tiene el poder y la autoridad para hacer lo que Él quiere y cumplirlo cuando Él quiere, en el momento que Él quiera. Porque Dios muchas veces permite que tú te canses, que ya tú no tengas fuerza, que ya tú te debilites, pero no te debilites en la fe. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Dice, tampoco dudó. Usted ve que Abraham no dudó. Abraham simplemente sabía de que, hey, it is what it is. Hermano, hay que entender que vamos cuesta abajo. La gente quiere, Dios todavía hace milagros. Y Dios hizo un milagro a la edad de 100, casi de 100 años. Pero dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que él creyó que Dios le daría un hijo. El problema es, oiga esto, cuando Sara le dice que se acueste con Agar, ellos no estaban dudando. Ellos estaban pensando que ese era el medio por el cual Dios le iba a dar la promesa. Porque aquí lo dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. O sea, él no dudó de la promesa. Él no fue incrédulo a la promesa. Ellos simplemente trataron de ayudar a Dios y pensaron, bueno, este es el medio, esta es la forma. Y la ley le permitía en aquellos tiempos tal cosa. Por eso él tuvo, ¿cuántas mujeres tuvo él? Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. O sea, dando gloria a Dios. Oiga, plenamente estaba convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Lo mismo que Dios sabe. Él es poderoso, Él va a cumplir. Dice, por la fe Sara recibió fuerzas. Abraham se fortaleció en la fe.
Por eso llegó un momento en la vida de Abraham, donde Dios le dijo: Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. En otras palabras, te aguanté esto, pero no te voy a aguantar más nada. Ahora anda delante de mí, porque yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Qué sucedió? Que Abraham se seguía fortaleciendo en la fe, creyendo y dándole gloria a Dios, porque estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y ahora viene lo bueno. Porque dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Porque usted sabe que la ley nunca invalidó la promesa. Por eso es que creyó. El asunto es creer. Cuando usted le cree a Dios, Dios hace lo imposible posible. Por eso cuando llegó donde Marta, le dijo, ¿crees que Lázaro puede resucitar? Oh, sí, yo sé que él va a resucitar en el día postrero. Pero eso no fue lo que le dijo Jesús. Sí, yo creo. Para allá, no es ahora, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Sí, yo sé que tú eres. O sea, no creyó lo que él le estaba diciendo. Por eso dice la palabra que Jesús lloró. Jesús no simplemente lloró porque amaba a Lázaro. Porque de lo contrario hubiera llorado cuando llegó. Jesús lloró por la incredulidad de aquella. No creían, no le creían. Caminaban con él, no sabían quién él era. Eran amigos de él, pero no sabían el poder que había en él. Y así nosotros también nos pasa, no conocemos el poder que hay en Dios para Dios hacer lo que tiene que hacer. Porque para él no es nada imposible. Mire, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, Abraham fue justificado. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Le creyó a Dios y Dios lo justificó. Y lo llamó padre. Le cambió el nombre. De Abraham a Abraham. Por eso hay que creer. Voy a terminar con esta escritura en Marcos capítulo 11, versículo 22. Es una escritura muy famosa, muy conocida acerca de la higuera. Todos sabemos que Jesús maldijo la higuera se secó hasta las raíces. Jesús le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Lo oyeron los discípulos. Él fue, purificó el templo, hizo todo lo que hizo. Y dice en Marcos 11:20, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Recuérdase que Jesús habló una palabra a la higuera y dijo, jamás nadie coma de ti fruto. Nadie. Y no era tiempo de los higos. Jesús declaró una palabra, le dio una enseñanza a través de la higuera al pueblo de Israel, a los judíos, a los discípulos. Y ellos pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. O sea, él le habló, él la maldijo, él le habló la palabra. Le dijo, jamás nadie coma de ti. Versículo 14, Jesús dijo a la higuera, nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. ¿Entiende esto? Lo oyeron los discípulos. Oyeron la palabra que él declaró, que él habló.
Porque por eso Jesús en el versículo 22 le dice, respondiendo, Jesús le dijo, tener fe en Dios. ¿Por qué le dijo tener fe en Dios? Porque el único que produce fe es Dios. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, en el original lo que dice es tener la fe de Dios. ¿Por qué tener la fe de Dios? Porque Dios, aunque Dios, todo lo creado y todo lo que Dios creó, lo hizo a través de una palabra declarada. Dios lo declaró. Y por eso dice la palabra, y dijo Dios. Él tuvo que hablarlo. O sea, Dios, para mí, esta es mi opinión, ¿verdad? Dios no tiene ni que abrir la boca. Pero Él declara cosas. Por eso dice, los cielos declaran, cuentan la gloria del Señor. Y anuncian las obras de sus manos. Porque hay un poder cuando usted declara, cuando usted habla la palabra. Por eso Pablo dijo en una ocasión, lo que yo creo, eso hablo. ¿Por qué lo hablo? Porque lo creí. Por eso le dice, tener fe en Dios. En otras palabras, hay que creerle a Dios. Hay que tener la fe de Dios. Porque es el autor. Alguien que es el autor es el primero. Posee. ¿Por qué Dios posee? Es como decir Dios es amor. No puedo decir Dios es fe. Pero la fe procede y viene de Dios por medio de la palabra dicha. Hablada. Por eso Él declaró. Todo lo que Él declaró vino a ser. Todo lo que Él declaró, el Espíritu Santo lo formó. Por eso Pedro dijo en una ocasión, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. O sea, declararon una palabra. Y aparte pusieron la fe en obra. ¿Por qué? Porque lo tomaron y lo levantaron. Entonces Jesús dice, tener fe en Dios. Porque de cierto os digo, y vuelvo y repito, la palabra porque de cierto os digo, está diciendo porque ciertamente, o sea, yo les aseguro a ustedes, eso es lo que él quiso decir en esa palabra, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, porque Jesús ¿dónde estaba? Estaba en un monte. Jesús estaba en Jerusalén. ¿Y qué era lo que veía? El monte que estaba ahí, el monte de los olivos. Entonces él le dice, porque de cierto os digo, yo le aseguro que cualquiera que le dijere a este monte, él no mencionó al que le dijera a esta prueba o a esta enfermedad o a esto. Él le dijo al monte. ¿Qué es un monte? Un monte, ¿verdad? ¿Usted ha ido al monte? Pues eso fue lo que él quiso decir, monte. Lugares altos donde hay muchos árboles, muchos animales en muchos lugares. Dice, porque de cierto digo que cualquiera, ahora menciona la palabra cualquiera. Ahora no dice ni cristiano, ni de apóstoles, ni discípulos. Ahora dice cualquiera. Porque déjeme decirte, las dos personas que más fe mostraron fueron dos personas que no tenían pacto con él, ni convenio con él, ni eran parte de Israel. Pero le creyeron. Le creyeron. Una era idólatra y el otro se cree que el siervo era el amante, según les dicen por ahí, no estoy diciendo yo. Pero le creyó y Jesús hizo el milagro. Por eso usted dice, pero ¿por qué la gente que no le sirven a Dios muchas veces son sanados? Porque le creen a Dios. Pues creen que Dios puede hacerle un milagro. Porque los milagros no salvan. Pero los milagros, porque hay gente que si no cree por la palabra van a creer por los milagros.
Y a veces Dios, que es tan bueno y tan maravilloso, hace un milagro. Y aún lo triste del caso es que Dios haciendo milagros, la gente a veces no cree. Eso sí es grande, por eso que la condenación va a ser peor. Ahora, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar. A mí me enseñaron que la primera regla de interpretación es que usted tiene que coger la Biblia tal como está. Esa es la primera regla. Habla de monte y habla de mar. No está hablando de un monte espiritual ni está hablando de un mar espiritual. Está hablando de un monte y de un mar literal. Porque el problema es que mucha gente cree para algunas cosas, pero dicen, no, pues, Dios no puede coger un monte y tirarlo al mar. ¿Usted me está entendiendo? No sé si usted me está entendiendo. La fe, o sea, mire, porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su... es que el problema está ahí. Porque Jesús dice, cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón. El problema es que antes de orar para que el monte se eche al mar, ya estamos dudando. Y te dicen, no, eso es imposible. Y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho. Lo que dice, lo que habla, lo que declara, lo que diga, le será hecho. Vuelvo y repito, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que habla, lo que diga, será hecho. Por tanto, digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero mire, le voy a decir esta palabra también porque estaba conectada a esa. En Primera de Juan, capítulo 4, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y cerramos con estas dos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí que está la clave. Que lo que usted le pida sea la voluntad de Dios. No es que usted quiera que el monte se vaya a la mar para que diga, usted es grande, usted... No. Nada que glorifique a Dios, Dios no lo va a hacer. No es que diga que no lo pueda hacer. Es que las cosas que hacemos tenemos que hacerlas para que Dios sea glorificado. El Hijo sea glorificado. Porque Jesús no hizo nada a menos que el Padre fuera glorificado en todo lo que Él hizo. Jesús no buscó nunca gloria para sí. Y si alguien podía buscar gloria para sí, era Él. Porque es Dios, porque Él es grande. Porque Él podía decir, yo soy Dios. Pero Él no buscaba gloria para sí. Por eso le dijo a esa gente, ustedes buscan gloria para ustedes mismos. Ustedes quieren ser engrandecidos, que el pueblo lo reconozca. Pero nadie busca gloria para Dios. Por eso dice la palabra que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo para la gloria de Dios. Es más, le voy a decir más, la Biblia dice que cuando comamos para la gloria de Dios. Pero a veces no comemos para la gloria de Dios. De Dios. Comemos para el vientre. Porque hay gente que tiene al vientre como su Dios. Que lo único que piensan es comer. Y esta pandemia nos ha hecho comer a mucho. No vivimos para comer, sino comemos para vivir. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahí cerramos todo. Esa es la fe. Esa es la confianza que si usted sabe que Él está oyendo
y que estamos pidiendo conforme a su voluntad, Él nos va a oír. ¿Usted cree que cuando Jesús oró y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa? Eso no era la voluntad del Señor. Por eso Él dijo, Padre, no se haga mi voluntad, se haga la tuya. Porque ¿cuál era la voluntad del Padre? Que Jesús fuera a la cruz del Calvario. Porque ese fue el mandamiento que Él recibió allá arriba. Eso es como decir, Él trató. Porque no era fácil lo que le esperaba a Él. Pero Él dijo, Padre, no se haga mi voluntad, se haga la tuya. O sea, por eso dice la palabra que fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Ahí en el Getsemaní, Él se humilló, Él se negó. Dice, no se haga mi voluntad, la tuya. La tuya es que vaya allá a la cruz, no que termine aquí. Ahí fue, por eso Jesús estaba orando, por eso la oración es tan importante para tomar algunas decisiones en nuestra vida, o si no, todas las decisiones de nuestra vida, para que Dios nos revele, Dios nos muestre, Dios nos enseñe qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y si sabemos que Él nos oye, mira, está todo contestado. Señor, te damos gracias, Señor, te bendecimos, te honramos. Gracias por este momento, Espíritu Santo. Gracias por tu amor. Gracias por esta palabra de fe, Señor. Permite que podamos crecer en fe, Señor. Permite que cada uno de nosotros, Señor, aleluya, nuestra fe aumente cada día más que un grano de mostaza, más que una fe, Señor, fingida, sino una fe sobrenatural, Señor, para que recibamos cosas sobrenaturales, señales, milagros, maravillas, prodigios, Señor, que declaremos palabras conforme a tu palabra, Señor, aleluya, porque los dichos de tu boca, Señor, estarán en nuestra boca, Dios mío, Señor, para poder declarar la verdad, para poder declarar la justicia, para poder declarar milagros, señales, prodigios. Dios mío, nosotros oramos para que tú hagas milagros, para que tú hagas sanidades, para que tú, Dios mío, hagas milagros creativos, Señor, hagas cosas sobrenaturales, porque todavía yo sigo declarando que tú eres el Dios todopoderoso, que tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Declaramos milagros, Señor, para los que nos están escuchando, para los que nos están oyendo, Dios mío, Señor, en esta hora, Padre, oh, glorifícate, Espíritu Santo, haz milagros, haz señales, haz maravillas, Señor, contesta peticiones, Dios mío, desaparece tumores, desaparece dolores de cabeza, de migraña, alergia, Dios mío, Señor, oh, todo cáncer, Dios mío, todas enfermedades del infierno, Señor, las cancelamos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Glorifícate, Espíritu Santo de Dios, oh, Señor, las cosas maravillosas, porque, Señor, es para la gloria y para la honra de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda la gloria y a quien damos toda la honra por los siglos de los siglos. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre mí, y que el Señor nos guarde y nos dé paz, y guarde nuestra salida y guarde nuestra entrada desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda la gloria y a quien damos toda la honra. Amén y amén y amén. Muchas bendiciones a todos.